Hola amigos de YouTube, lo que vamos a tratar en este video es el método de integración por partes. Este método nos va a permitir resolver cierto tipo de integrales que ya vamos a ver. Bien, vamos a explicar entonces en qué consiste este método. Supongamos que tengo un producto de funciones, como el que acabo de escribir. La función u, que depende de x, por la función b, que depende de x. Vamos a derivar ahora este producto de funciones. Y aplicando lo que sabemos de derivación, la derivada de un producto la podemos escribir de la siguiente manera. Era la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la primera función la primera función por la derivada de la segunda sin derivar. ¿Está bien? Bien, ahora supongamos que quiero calcular yo la primitiva de todo esto, de la derivada de la función u por b. Bueno, la primitiva de todo esto va a ser igual a la primitiva de todo esto. Así que podemos escribir esta igualdad. ¿Está bien? Bien, y ahora puedo empezar a resolver un poquito esta igualdad. Fíjense que aquí tenemos una integral que es la integral de una suma. Esto por la propiedad de las integrales era igual a la suma de las integrales, ¿no? Puedo distribuir, digamos así, esta integral a cada uno de los sumandos. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. ¿Está bien? Dividí una integral en dos integrales por la propiedad que dijimos anteriormente. Bien. Y ahora fíjense lo siguiente. La primitiva de una función derivada es la función misma. Esto lo decía el teorema fundamental del cálculo, si ustedes recuerdan. La primitiva de una función derivada es la función misma. Es decir, que todo esto, la primitiva de toda esta función, va a ser igual a la función u de x por b de x. ¿Está bien? Y lo que está aquí lo copiamos de la misma manera. Y ahora lo que voy a hacer es despejar esta integral. Esta de aquí. Y esto me queda, lo paso de este lado, me queda de esta manera. ¿Está bien? Bien, esto lo puedo escribir de una manera más simplificada, más compacta, de esta manera. En lugar de poner la x, la saco, pero se sobreentiende que tanto v y v' como v' son funciones de x, ¿no? Pero bueno, esta es la fórmula de integración por partes. Entonces, ¿qué me va a permitir esta fórmula? Esta fórmula me va a permitir calcular la primitiva de una función con este formato. ¿Está bien? Si yo tengo una función con este formato, es decir, donde lo que tengo aquí dentro es un producto y a una de esas funciones la llamo u' y a otra de esas funciones la llamo b, aplicando esta formulita voy a poder obtener la primitiva. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro cómo aplicar esta fórmula. Vuelvo a copiar aquí la fórmula y supongamos que me dicen que quiero calcular la primitiva de esta función. Bien, fíjense que tengo un producto de funciones aquí. Y vamos a empezar a grabar algo en nuestras cabezas. Cuando tengo un producto de funciones, lo más probable es que tenga que aplicar el método de integración por partes para poder calcular la primitiva. ¿Está bien? Entonces, bueno, tengo un producto de funciones
Entonces quiero llevarlo yo a este formato. Entonces, tengo que elegir una de estas dos funciones, ya sea x o logaritmo de x, para llamarla u' y la otra para llamarla b. ¿Está? Entonces vamos a hacer esto. U' vamos a llamar a x y b vamos a llamar al logaritmo natural de x. ¿Está bien? Bien. Si u' es igual a x, u va a ser un medio de x al cuadrado. U' es la derivada de u, recuerden eso. Entonces u va a ser la primitiva de x. Y la primitiva de x al ser una función sencilla, sé que la primitiva es un medio de x al cuadrado. ¿Y qué me faltaría para poder aplicar esta fórmula? Calcular b'. B' es la derivada de b. Y al ser b el logaritmo, b' va a ser 1 sobre x. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es armar lo que quedaría de esta formulita, ¿no? Yo tengo que igualar esto, tengo que escribir ahora u por b menos lo que queda aquí. Bien, ¿qué es u? Esto. ¿Y qué es b? Esto. Entonces tengo que escribir aquí un medio de x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Y después tengo que escribir la primitiva, como escribí aquí, de u por b'. U es esto, b' es esto, entonces u por b' sería un medio por x, que es lo que tenemos aquí. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que logré yo. Logré expresar esta primitiva en función de un producto de dos funciones menos otra primitiva. Pero esta primitiva yo la sé calcular porque es la primitiva de un medio de x. Es de cálculo sencillo. Entonces, todo esto sería igual a un medio de x cuadrado logaritmo de x menos la primitiva de esto. La primitiva de x cuadrado es x cuadrado sobre 2, por un medio me quedaría un cuarto de x cuadrado. Y me queda esto. Y tengo resuelto de esa manera el ejercicio, ¿no? Entonces fíjense, cuando tengo un producto de funciones, voy a aplicar el método de integración por partes y es casi seguro que pueda llegar al cálculo de la primitiva. ¿Cómo aplico este método? A una de las funciones la llamo u', a otra de las funciones la llamo b, calculo u, calculo b' y reemplazo en esta fórmula donde dice u, b y el v' y resuelvo. Es muy sencillo de aplicación este método, es muy sistemático. ¿Y qué hubiese pasado? Tal vez ustedes pregunten si hubiera hecho esto. Hubiera llamado a b, lo hubiera llamado mi función x, y a u' lo hubiera llamado logaritmo de x. Es decir, ¿qué hubiese pasado si las asignaciones aquí las hubiera hecho al revés? ¿Está? Fíjense que acá llamé u'x y acá estoy llamando a u' el logaritmo, estoy llamando a la otra función. Bueno, b' sería 1 y logaritmo natural de x, ahí está el problema, ¿no? Porque cuando queremos calcular la función u, que es la primitiva del logaritmo natural de x, no es fácil calcular esta primitiva directamente. No está en la tabla. Por consiguiente, aquí vemos que si bien uno puede asignar como quiera a qué función va a llamar u' y a qué función va a llamar b, tengo que tener cuidado para que luego no me quede algo complicado de resolver. ¿Está bien? Bien, en el próximo video más ejercicios para ver cómo aplicar este método de integración.